de urbanización, y al mismo tiempo somos las ciudades altamente inequitativas. Cuando se habla de las negociaciones de cambio climático, hablamos de los diferentes continentes y de los más pobres como los más vulnerables, pero también lo que tenemos que ver es como América Latina somos altamente vulnerables porque somos extremadamente desiguales. Cuando hablamos de un estudio de las ciudades de América Latina, vemos que alrededor del 75% de nuestras ciudades presenta una desigualdad entre relativa y extremadamente alta. No podemos hablar de vulnerabilidad y adaptación sin hablar de atacar y reducir la desigualdad. Y entonces también tenemos un reto de ir avanzando en el progreso social, pero respetando los límites de la naturaleza. Los patrones, y en eso nuestras ciudades, nuestros países no son ajenos, nos dicen que mientras más vamos avanzando en desarrollo humano y progreso social, más vamos consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pensar en una forma diferente de desarrollarnos y no seguir creciendo y creciendo como ciudades, sino que también podamos respetar los límites de la naturaleza y pensar en ciudades que reduzcan la huella ecológica. Y a esto se le suma justamente lo que estamos hablando ahora del problema del cambio climático, que a veces se le toma como un problema ambiental, pero es un problema ético y es un problema político. ¿Por qué? Porque exacerba la inequidad en la distribución de riqueza y en la distribución del poder dentro de las ciudades mismas. Como mencionaba hoy el alcalde Petro, son las personas que viven en las partes de las periferias, donde hay mayores niveles de pobreza, las que son más afectadas. Entonces vemos un problema ético al ver que esa desigualdad se profundiza en nuestras ciudades. Entonces es ahí cuando tenemos que empezar a pensar en cambios transformacionales. No podemos seguir haciendo el business as usual o un poquito más de lo que hacemos siempre, sino ya pensar en una práctica transformacional. Y es ahí donde nosotros como Fundación Avina pensamos que América Latina puede tomar el liderazgo. Y no solo América Latina, sino las ciudades de América Latina. Si vemos que ahí se concentra la mayoría de la población, la toma de decisiones, las actividades económicas y también la cultura, el comercio y la innovación, vemos que si intervenimos en las ciudades, estamos interviniendo en un número limitado de espacios en donde podemos nosotros utilizarlos como para transformar el sistema completo. Entonces, desde ahí donde nosotros vemos la oportunidad de impacto y la oportunidad específica también para América Latina. En ese sentido, tenemos dos principios, ¿no?, para trabajar a nivel regional. Uno es ver las ciudades como bien público y hablar de las ciudades para las personas. No crea ciudades para los carros y los más caros, sino que crea ciudades para las personas, que hay personas más contentas y queriendo venir a la ciudad, aumentando los índices de competitividad. Pero también hablamos de ciudades, como habíamos mencionado antes, que generan progreso social y respetan los límites de la naturaleza. Entonces de ahí hablamos no solo de ciudades para las personas, sino de ciudades para la vida, ¿sí? Y bueno, ahí no se ve muy bien, pero cuando hablamos de ciudades para las personas y para la vida, hablamos por supuesto de sostenibilidad, pero también hablamos de democracia y especialmente para América Latina hablamos de equidad. Entonces esos son los tres pilares que vemos que los diferentes actores de la sociedad latinoamericana debemos utilizar para crear mejores ciudades, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, aquí están poquitos en relación con todos los diferentes gobiernos locales y actores con los que trabajamos en estos tres ejes. Entonces ahora se hablaba de la legitimidad política, como mencionaba Susana, y ahí es cuando nosotros vemos que la democracia y la participación ciudadana es clave para tener una ciudad sostenible y para implementar, no solo implementar, diseñar, implementar y también adaptar políticas de cambio climático, protocolos de adaptación y de mitigación. En ese sentido, nosotros trabajamos con, ahora son 58 colectivos y movimientos ciudadanos que trabajan en diferentes ciudades de la región, con acciones locales, en articulación nacional y con una mirada regional, que es bastante interesante, sobre todo en participación y también en control social. Entonces, un ejemplo de eso también es la plataforma de ciudades sustentables en Brasil, donde se han trabajado diferentes indicadores que justamente responden a
ciudades para las personas, ciudades para la vida y sobre todo también ciudades que están insertas en una dinámica regional, nacional, regional y global, que es clave. Estos son diferentes indicadores que son utilizados por los gobiernos locales para hacer sus propuestas de gobierno y para el seguimiento de esas mismas propuestas por parte de la sociedad civil, y que incluyen, entre otros, residuos, movilidad, etc. Y ahora ya 271 alcaldes en Brasil, por ejemplo, tienen un compromiso firmado por el programa. Después de hablando del otro eje de sostenibilidad y políticas públicas, vemos que es clave, además de que los gobiernos per se diseñen e implementen las políticas, que las posicionemos en las agendas públicas, temas como el cambio climático, y generemos políticas públicas de una manera conjunta con los diferentes actores de la sociedad. Ahí tenemos algunas iniciativas que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, en Chile tenemos una nueva iniciativa de ciudades energéticas para la elaboración de estrategias energéticas locales. A veces creo que pensamos en ciudades y pensamos solo en las muy grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo, pero también debemos pensar en ciudades y en municipios que están insertos, por ejemplo, en biomas estratégicos. Cuando hablamos de América Latina podemos hablar de la Amazonía, del Gran Chaco, y en la Amazonía estamos trabajando nosotros con sociedad civil y con 23 municipios en Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia para cambiar todo el modelo de desarrollo que normalmente está basado en una economía que se basa en la deforestación y extracción de los recursos, y generar un cambio hacia la gestión territorial sostenible desde la visión de gestión territorial. Y desde ahí podemos ver claramente que va más allá de los asentamientos humanos de las pequeñas ciudades amazónicas y que lo relacionan a los ecosistemas que están en los alrededores. Lo mismo, como les mencionaba, en Gran Chaco estamos trabajando en Bolivia, Argentina y Paraguay, ahí específicamente para el desarrollo de planes municipales de adaptación al cambio climático, en un bioma estratégico y un bioma que tiene bastantes problemas, por ejemplo, en términos de disponibilidad de agua. Y también le apostamos a la innovación, no solo a la innovación tecnológica, sino sobre todo a la innovación social e institucional que puede surgir cuando hablamos del cambio climático. Tenemos que aprender no solo a pensar de forma diferente, sino también a relacionarnos de forma diferente, por ejemplo, entre sociedad civil, academia, tomadores de decisión. Y un ejemplo de eso es el proceso que estamos apoyando en la ciudad de Quito, en los que, en base a una articulación público-privada con la sociedad civil, se está creando una política pública de compensación de huella hídrica y de huella de carbono a nivel distrital. Entonces, vemos nuevas iniciativas, nuevos tipos de política y nuevas formas también de articular entre el sector privado, sociedad civil, porque la sociedad civil también participa, y el gobierno local. Entonces, ya al hablar de equidad, hemos escuchado mucho transporte, residuos, etcétera, pero nosotros estamos convencidos también de que cuando hablamos de la transformación de las ciudades, hablamos de mayor cohesión social, mayor interacción entre las personas, porque esa es la base para la resiliencia, y es de ahí donde el espacio público surge como un espacio catalizador de la transformación. Entonces tenemos algunas iniciativas de transformación de espacio público, y la idea no solo el espacio público como las plazas, ¿no?, sino las calles, por ejemplo, como espacio público, y ver cómo eso se convierte en un promotor de cohesión social y por lo tanto de resiliencia y de transformación, y también de inclusión, ¿no?, que es una de las principales necesidades nuestras. Y cuando hablamos también de equidad, no solo hablamos de trabajar directamente con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada, sino también con los movimientos de base. Y tal vez el principal ejemplo que tenemos en relación a ese tema es el trabajo que tenemos con los recicladores, ahora también lo mencionó Bogotá. Ya estábamos viviendo que están entre 70 y 80 ciudades que van desde Buenos Aires, ciudades grandes, hasta municipios más pequeños, en la inclusión de los recicladores, y no solo en su inclusión, sino en el apoyo que ellos pueden tener como agentes de cambio en los barrios, que es donde suceden las transformaciones. Algo que vemos, así como veíamos todo
una oportunidad para transformar los sistemas. La voluntad política, por ejemplo, por supuesto, la visión integral, siempre pasar de la política hacia la acción, y esa acción también producto de una corresponsabilidad de los diferentes actores, y sobre todo lo relacionado a la participación ciudadana y la construcción conjunta de las políticas, porque eso es lo que le da sostenibilidad a través del tiempo y la base también para poder implementarlas. Clave la innovación y el emprendimiento también como motores de transformación, y siempre pensar más allá de los límites de la ciudad. Yo también he trabajado en un municipio y creo que estamos hacia adentro pensando en cómo manejar de mejor manera o consumir de manera más eficiente los recursos, pero eso ya no es suficiente. Somos responsables por los ecosistemas, de dónde vienen las materias primas, los alimentos, etc. Entonces deberíamos de siempre pensar ciudad, agro y bosque, y es en ese lugar también donde se da la relación con los otros gobiernos locales de los alrededores y con el gobierno nacional. Eso, quería terminar con esa foto de las ciudades del mundo, que a veces se ponen como ciudades como fuentes de consumo de energía, pero también puede ser visto como ciudades como fuente de